Buenos días, estimadas y estimados estudiantes del segundo ciclo. Ahora, aquí vamos a estar en estudios sociales, en las cuales vamos a comenzar con la primera clase de la primera unidad. La unidad se llama La conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX. Pero antes me gustaría empezar básicamente por la Segunda Guerra Mundial, para comprender por qué vino la Guerra Fría. Ahora bien, la clase se llama la Segunda Guerra Mundial, un nuevo escenario en el mundo. Ya, tenemos que comprender que Europa ya estaba como ya devastada por las constantes batallas, bombas y aviones que básicamente cruzaban el continente. Asia, incluso también llegando a las costas del Pacífico en Asia y África, en el norte de ella. Una guerra que básicamente comenzó en Polonia en 1939 y terminó en Japón en 1945. Pero tenemos que preguntarnos el por qué estalló este conflicto y qué consecuencias podemos ver esto en la actualidad. Primero que nada tenemos que empezar como de los años 30, cuando llegó una crisis tan económica a nivel internacional llamada la Gran Depresión, que básicamente generó un derrumbe en las bolsas de valores de Nueva York. ¿Qué significaba eso directamente? Significaba que básicamente toda la economía mundial se empezó a derrumbar y a recaer. Tanto así que se generó tanto cesantía, desempleo, cierre de empresas, endeudamiento, entre otros, generando básicamente una crisis tanto económica que posteriormente llevó a una crisis política. Tanto así que generó una desconfianza tanto en el modelo del liberalismo y el modelo capitalista, siendo la menos afectada la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque tenía un modelo socialista. Si nos vamos referente a Chile, esta fue la más afectada debido a que el salitre era también uno de los componentes más de exportación que se tenía, cayendo del precio al no valer nada. Eso trajo consigo también un menor ingreso fiscal, endeudamiento internacional, bajos ingresos y una inestabilidad política que destituyó al presidente de turno, Carlos Ibáñez del Campo, y a la República Socialista de Chile, que duró unos 12 días. Paralelamente con la crisis internacional económica, vino también a surgir modelos políticos que básicamente afrontaban el liberalismo que fue fomentado por Estados Unidos, que era el comunismo representado por la Unión Soviética y el fascismo representado por Alemania e Italia. Ahora bien, hay que meterse en el fascismo probablemente tal, ya que en 1930 ya había consolidado ya en el poder por las ideas nacionalistas y discursos bélicos que enardecían a la población, con Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Estos fomentaron tanto un repudio al orden internacional debido a las condiciones del Trato de Versalles, que básicamente perjudicó mucho a Alemania, y básicamente criticaron el modelo capitalista y rechazando el modelo comunista. En el otro lado del mundo, Japón, básicamente como una potencia del Pacífico, tenía el carácter expansionista de su imperio, asimismo como el incremento de los movimientos nacionalistas que estaban. Por lo tanto, los tres estaban dispuestos a concurrir una guerra. Pero ya como los tres estaban dispuestos a concurrir una guerra, entonces ¿qué pasaba con Occidente? Porque estos básicamente no alzaron como la voz. Debido a los países occidentales de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Inglaterra, entre otros, se enfrentaban a la crisis económica, más aún de la Sociedad de las Naciones, que era una organización de la ONU en la actualidad, no tenía suficiente influencia ni una nula fuerza militar para aplicar sanciones impuestas hacia Alemania. Así también los norteamericanos se aislaron básicamente de los asuntos internacionales y el Reino Unido evitaba como los conflictos. Por lo tanto, no iban como a detener, digámoslo así, la escalada de Alemania y tampoco como del fascismo que se estaba surgiendo.
Tanto así fue que las primeras señales de guerra en Alemania fue el reclutamiento obligatorio que comenzaba, y en 1938 empezó a anexar a Austria en sus fronteras. Así también hizo un pacto de no agresión con Stalin, quien era el líder o secretario general de la Unión Soviética. Ya en el 39 explotó. Alemania pudo invadir la mitad de Polonia, mientras que la Unión Soviética, por el pacto, invadió la otra parte. Polonia, al ser aliado del Reino Unido y Francia, declaró la guerra a Alemania, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos en comienzo de la guerra. Luego, Italia, entra a ocupar el norte de África. Siendo aliado de Alemania, ya entró también a la guerra, y luego la Unión Soviética se incorpora a la guerra debido a que Alemania rompió el pacto de no agresión y los Estados Unidos fueron bombardeados en Pearl Harbor por parte de Japón. Japón era un aliado de Alemania, y Alemania le declaró la guerra a los Estados Unidos, y así la escala la creció más allá de Europa, llegando a África y también llegando a Asia, mientras que China también se incorporó a los aliados debido a que China estaba en guerra con Japón desde el 37. Básicamente una guerra global. Sin embargo, esta guerra concluyó con la derrota de Alemania cuando ya invadieron Berlín por parte de los aliados, y terminó en Japón en 1945 con la bomba nuclear lanzada por los Estados Unidos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo la única vez que una bomba nuclear fue lanzada y activada. Ahora bien, la situación no se veía sumamente favorable. Las ciudades más importantes como Roma, París, Berlín habían sido como destruidas, incluyendo Londres. Muchas personas habían sido desaparecidas, hay otras muertas, muchas familias separadas. Básicamente se estima que son como 45 millones de muertos y 30 millones que habían sido desplazados tanto por el régimen nazi como por el soviético. Así, debido a los atropellos constantes, tortura, desplazamientos, genocidios, presos políticos, muertes durante la guerra, se empezó a utilizar la atribución de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad para condenar y reparar por medio de tribunales a las personas perjudicadas por la guerra, como los casos de juicios de Nuremberg. Por ejemplo, los campos de concentración de Auschwitz, que básicamente albergaban a judíos, gitanos, comunistas, opositores del gobierno, homosexuales, por la SS nazi. Así, por ello, en 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que podemos ver en la actualidad, con el fin de evitar y solucionar conflictos internacionales. Posteriormente, en el 48, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mayor parte de los integrantes de la ONU, que básicamente vendría siendo los derechos básicos de cada persona que tiene en el mundo, siendo universales, inalienables, indivisibles, irrenunciables, imprescriptibles, otorgando todas esas libertades. Ahora bien, Chile también desde el comienzo de la ONU se integró en ella y también firmó la Declaración de Derechos Humanos, que vendría siendo parte de nuestra legislación actual. Básicamente la guerra dejó un complejo escenario. La mayoría de los aspectos y los países y las ciudades tendrían que volver a reconstruirse. Básicamente también tener ayuda económica para reconstruir esas ciudades y los caminos. Y básicamente también tener reparación a las víctimas. También como justicia para aquellas víctimas del Holocausto y persecución racial y política. La construcción política de nuevo, y también las migraciones que se dieron dentro del globo. Cambió totalmente el escenario antes de la guerra. Tanto así también como para Alemania, que básicamente fue dividida por las dos grandes superpotencias que se verán enfrentadas en la Guerra Fría, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, esa ha sido como la Segunda Guerra Mundial en un breve resumen, en lo que afectó en la actualidad
y lo que vamos a seguir viendo durante la Guerra Fría. Nos vemos.